Estamos de regreso con más información acá en A la Medida y uno de los temas que vamos a analizar es el dictamen favorable al presupuesto de 2024. Vamos a darle detalles. La Comisión de Finanzas del Congreso ha emitido este dictamen favorable a la iniciativa de ley 6.279, que incluye el presupuesto nacional de ingresos y egresos del Estado para el 2024. La Sala Legislativa confirmó que el monto del presupuesto 2024 no tendrá variación a la propuesta original, por lo que fijó un techo de 124.880 millones de quetzales, propuesta original que planteó el Ministerio de Finanzas. Hay que mencionar que con esto también se confirma que ha rechazado la propuesta del equipo de transición del binomio electo por el partido Semilla, que buscaba un incremento de 1.800 millones de quetzales. La comisión que preside el diputado Cándido Leal dio a conocer que habrá algunos ajustes. Estos son incrementos a entidades como la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y Ministerio Público. El documento de la Comisión de Finanzas obtuvo 20 votos a favor y únicamente en uno el del bloque Semilla. Así que, Fernando, estaremos hablando de este tema porque sabemos que el presupuesto es indispensable no solo para los gastos de funcionamiento, sino también para estos gastos de inversión que se tienen que hacer y también operativos. Así que, ¿cómo es que se plantea este tema, tomando en cuenta que se ha recibido una propuesta a pesar que hay una comisión en el Congreso de la República que se dedica a ello, pero tiene que evaluar distintas propuestas de varios sectores? Totalmente. Efectivamente, cuando hablamos del presupuesto nacional de ingresos y egresos del Estado, tenemos que necesariamente ubicarnos en la Constitución Política de la República de Guatemala, porque precisamente nuestra Carta Magna estipula el régimen financiero del Estado. Y para ello tenemos que analizar a profundidad lo que estipula el artículo 237 y el 238 de nuestra Carta Magna. Precisamente el 237 nos amplía todo el esquema de qué es el presupuesto nacional de ingresos y egresos. Y el artículo siguiente, el 238, ya nos plantea la existencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico de la ley orgánica del presupuesto nacional. Entonces, es un mandato constitucional, es un esquema de cumplimiento que el Estado, indistintamente quienes estén al frente del gobierno, y entendamos gobierno como uno de los elementos del Estado, ¿verdad? Ese elemento que tiene una durabilidad en las funciones de las personas que llegan a manejarlo de 4 años. Y entonces, terminando esos 4 años, cambian las personas, pero la figura, ¿verdad?, se mantiene. ¿Por qué? Porque es parte de ese concepto macro llamado Estado. Entonces, estipular todo este concepto y conjunto de elementos que tienen necesariamente que ver con la programación anual de gastos, de ingresos del Estado y cómo se va a invertir para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y todos los habitantes, precisamente necesita un trabajo muy especializado, gente que esté involucrada en un 100% en lo que realizan no solo los 14 ministerios que conforman el gabinete, sino que las 15 secretarías también, pues, enviando al Congreso de la República y, por supuesto, trabajando de la mano con todo el Ejecutivo, esta proyección de lo que planean hacer el año siguiente. El tema ahorita, precisamente por la terminación de la gestión de un gobierno y el inicio de otro a partir de enero, siempre es complicado, porque necesariamente el gobierno que entra, pues quisiera tener, por supuesto, un espacio financiero más enfocado a sus proyecciones de oferta electoral. Pero si nos vamos a la historia de nuestro país, eso nunca ha sucedido. Tiene que entrar el nuevo gobierno, ajustarse el primer año con el presupuesto que el gobierno saliente le deja y pues ahí estar en ese trabajo permanente de ver cómo adecuar ese ofrecimiento de campaña electoral, ese plan de gobierno que ofrecieron a todos los habitantes para convencerlos y obtener su voto, y eso pues obviamente que se adecue a lo que tienen que hacer para beneficiar a toda la ciudadanía. Difícil, por supuesto que sí, pero tenemos que entender que este presupuesto que está hoy conociéndose y en este dictamen, pues será precisamente el que tendrá que aplicarse y desarrollarse de manera eficiente y transparente a partir de enero del año 2024. Veremos qué sucede con todo esto. Al final de cuentas, Fernando, conforme tú ibas explicando todo esto a nuestros televidentes, es trabajar
con lo que se va teniendo, porque justamente el gobierno electo ha implementado o ha propuesto más bien 10 semillas, pero dentro de esto también se tiene que priorizar en qué se puede invertir, en qué no se puede invertir. Ahora sabemos que también están estipulados los plazos. Ahora se debe aprobar, improbar o bien modificar. ¿Cuánto tiempo se tiene para ello y cuándo es la fecha final en que nosotros vamos a saber cuál será el presupuesto del 2024? Bueno, realmente este espacio en el que se encuentra hoy justamente el conocimiento del presupuesto nacional de la República de Guatemala debe agotarse en la primera quincena del mes de noviembre, porque se tiene precisamente ese espacio de ese mes para tener ya la resolución final en donde el Ejecutivo realmente pueda entender, pueda darse cuenta de lo que el Congreso ha propuesto, ha estipulado, y necesariamente analizar si el esquema de inversión a nivel de toda la administración que significa manejar la República de Guatemala, manejar al Estado, pues va conforme a derecho, y conforme a las necesidades de los casi 18 millones de habitantes que conforman a este país. Obviamente siempre van a darse algunos esquemas de no estar de acuerdo en que un ministerio tenga más o tenga menos de lo que había propuesto, de lo que había programado. Habrá una secretaría que necesitará más plata, pero pues no se la asignó porque su esquema de ejecución no fue el más adecuado, etcétera. Entonces aquí lo que estamos viendo es un acomodamiento de todo el esquema de la ley para que pueda realmente ser un espacio eficiente que se transforme en una mejor calidad de vida para todos los guatemaltecos y guatemaltecas que conformamos a este país. Fernando, también es importante explicarle o ampliarle a nuestros televidentes cómo es que se analiza realmente el tipo de presupuesto, porque no es que no se quiera dar, sino que es lo que se tiene a disposición. ¿De dónde salen estos ingresos? Porque sabemos que si se da más, si se da menos, pues esto puede afectar la economía de Guatemala, que hay que mencionar es bastante estable. Totalmente. Mira, cada uno de los ministerios y secretarías, así como entidades descentralizadas y entidades autónomas, hacen una proyección de lo que tuvieron en el año presente, en el cual ejecutaron un porcentaje de ese presupuesto. Realmente lo ideal es que cada institución pública que conforma a nuestra administración, tanto centralizada como descentralizada, pudiera entregar un resultado de el 100% del presupuesto asignado fue ejecutado de esta manera. No sucede siempre. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es ver cómo estuvo la implementación en el año y ver cuáles son los proyectos, programas pendientes de inyectarles ese dinero, esos recursos financieros para que el año entrante sean una realidad y puedan entonces ser pues parte de los objetivos logrados de cada una de las instituciones. Conforme a esta programación es que ellos envían a lo largo pues, del inicio del segundo semestre de este año, ¿verdad? Y de cada año, esa proyección de gastos, esa proyección de implementar el gasto público para mejoramiento en la consecución de objetivos de cada institución. Conforme a esa programación es precisamente donde se va haciendo el análisis, no solo a nivel del Ministerio de Finanzas Públicas, sino que también a nivel de la Comisión de Finanzas dentro del Congreso de la República, e ir entonces viendo, perfecto, esto está bien, se va haciendo ese checklist en donde se analiza que pues, lo que en este año se logró hacer tenga continuidad el año entrante y los proyectos y programas que no se pudieron ejecutar en este año, pues puedan ser una realidad el próximo. Así que sobre esa programación es que se va conformando entonces esa cantidad de recursos financieros que necesita para su funcionamiento cada entidad que conforma el Estado de Guatemala. Esto es muy importante porque al final de cuentas también es como una evaluación, por así decirlo, claro, de cómo los ministerios, cómo las secretarías lo tomaron en cuenta. Aunque también hay que recalcar que muchas veces se dice, bueno, pero es que pudieron invertir en tal acción o pudieron tener mejor inversión en este rubro, pero también hay ciertos renglones en donde no simplemente se puede pasar de un dinero a otro solo así. Pero también hay que mencionar que este techo presupuestario, la propuesta original que planteó el Ministerio de Finanzas era de 124.880 millones de quetzales. ¿Qué factores se tomaron en cuenta para poder proponer esta cifra? Bueno, lo más importante es la calidad del gasto. Cuando hablamos del régimen financiero del Estado de Guatemala, necesariamente tenemos que entender
que esa calidad del gasto se traduce en la gestión y transparencia de los recursos asignados a cada partida presupuestaria para lograr alcanzar los objetivos programados desde el año anterior. Si esos programas, esos recursos que realmente se le asignan a cada entidad del gobierno, la administración pública centralizada, descentralizada y autónoma, no logran realmente demostrar esa transparencia, esa ejecución al 100%, tal vez no transparencia. Creo yo que hoy por hoy tenemos que pensar que una alta cantidad del porcentaje del presupuesto se ejecuta de esa manera. Para ello tenemos un órgano de control del Estado, que es la Contraloría General de Cuentas, y que definitivamente pues, tiene que hacer un trabajo eficiente y eficaz en función de ver que cada centavo de la hacienda pública esté, pues, obviamente, asignado, ejecutado e implementado en la partida que le corresponde. Pero tenemos que entender uno de los indicadores más importantes, Ligia, en el tema de presupuesto del Estado. Y es que uno de los retrasos que hace que Guatemala esté en donde está en materia de no avance como un país que esté saliendo de esa figura que todos sabemos de ser un país en muchos aspectos tercermundista y subir de nivel, es que tenemos un Estado en donde su gobierno es demasiado amplio, es demasiado grande. Entonces, cuando tú analizas que la calidad del gasto se distribuye casi en un 60-65%, si no es que más, llegando al 70%, en todo el funcionamiento de este aparato estatal llamado gobierno, y queda un 30% para inversión, ahí está la explicación de por qué estamos como estamos. Queremos, por supuesto, y exigimos como ciudadanos que tengamos una mejor calidad de infraestructura vial. Nos damos cuenta que tenemos carreteras que sí, obviamente algunas fueron remozadas, algunas tuvieron una inversión, pero una inversión que no es del todo. Usted mira las carreteras y las calles que fueron remozadas en estos últimos meses, pues sí, le echaron su capa de asfalto, están ahí pues con ese remozamiento, pero no terminaron de arreglar un montón de tramos. No tiene la pintura blanca, la roja, las vialetas, no tiene esa distribución vial en materia de el acomodamiento de ese nuevo trabajo en función de que la constructora que hizo esto, pues también tuvieron que haber contratado a la empresa que pintara las benditas líneas y le pusiera las benditas vialetas. Entonces te das cuenta que realmente aquí en Guatemala estamos en muchos factores haciendo las cosas desde hace décadas a medias. Y por eso es que somos ese país tercermundista que realmente es como nos catalogan desde cualquier ángulo del globo terráqueo. ¿Por qué? Porque lamentablemente las cosas no se hacen en función de entregar una calidad de producto al 100% que permita entender, ahí es donde está la transparencia del gasto, ahí es donde está el dinero que pago yo con mis impuestos, ahí mejorando mi calidad de vida, mejorando todo el esquema de lo que hago como empresario, como ciudadano, como empleado, ahí es precisamente en donde puede tener un mejor resultado este país. Sin embargo, pues analizamos nuestra historia, nos vamos 4 o 5 lustros para atrás y no ha variado, seguimos en lo mismo, las cosas se hacen a medias y por eso es que estamos como estamos. Y para lograr esto, Fernando, realmente no solo se trata de una asignación de presupuestos, sino una correcta planificación, la voluntad política que hablábamos desde hace días. Elemental. Pero para finalizar, hay que recalcar que esto es solamente una propuesta. ¿Qué pasa si en dado caso la comisión decide no aprobarla? Bueno, definitivamente, tú bien lo planteas, es una propuesta, ¿verdad? Está, por supuesto, supeditada a que tenga algunos cambios, algunas modificaciones. Y acá el tema es, vuelvo a hacer mías las palabras que acabas de decir, la voluntad política de quienes están inmersos en este conocimiento de la propuesta del presupuesto. Y si definitivamente ya pasó por un dictamen favorable, creo que no va a tener mayor modificación. Definitivamente la historia nos ha mostrado y nos enseña que cuando ya pasa este primer dictamen, normalmente esto ya no tiene modificaciones porque ya se consensuó cómo va a ser la inversión en el gasto público. Así que creo que en este momento procesal en el que se encuentra el presupuesto, pues simplemente va a ser para que se apruebe y se hagan las publicaciones necesarias para que cobre vida
certeza jurídica y por supuesto simplemente a partir de enero del año entrante. Muchas gracias, Fernando. Así que estaremos muy atentos a posibles ajustes que pueda haber o bien la aprobación de este presupuesto. Nosotros en TN23 le estaremos dando el seguimiento y la cobertura completa.